amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y hoy, ahora sí estoy de fiesta, ¡fiesta! Logré que la gran Miriam Moscona llegara a Sinvergüenza. Miriam es poeta, es una gran periodista, tiene la novela de las que más me han conmovido, que es Tela de Cebolla, pero lo que más me gusta es lo que dice Margot Glantz de ella. Es una gran profeta. Es una mujer que ha logrado hilar el tiempo, los espacios y los idiomas para presentarnos con un universo lleno de poesía, de belleza, de estética y que no huye de sí misma. Miriam, bienvenida a Sinvergüenza, ¿cómo estás? Ay, Shoshana, pues feliz de ser una sinvergüenza a tu lado. Me encanta que estés aquí y quiero empezar por donde yo te conocí, que es el ladino. El ladino es este idioma antiquísimo de los judíos que salen de España y que está presente en gran parte de tu obra literaria. ¿Por qué escribes en ladino? Mira, yo el ladino literariamente lo descubrí muy tardíamente. Eh, Esta es una lengua que yo escuché en mi niñez, de boca sobre todo de mis abuelos, pero es una lengua que, como siempre digo, entró a mi oído, pero nunca salió por mi boca. Soy mexicana, mi lengua natural es el castellano, y es también curioso porque es mi lengua materna, pero no es la lengua de mi madre. Ellos vinieron de Bulgaria en la época de la posguerra, eh, a un país pues del que habían oído hablar, eh, como a veces ocurre con lo que nos queda lejos, ¿no? Que conocemos ciertos lugares comunes en México, qué sé yo, comen picante y usan sombreros y andan en burro y echan siesta. Bueno, eh, muchas de esas cosas que ni siquiera son ciertas. Sí, como si la gente anduviera con sombreros de charro en la calle, ¿no? Bueno, el asunto es que no es lo mismo ser migrante en tus 30 y pocos que ser migrante en tus 70. Y mis padres sí pudieron dar el vuelco del conocimiento que tenían de este español arcaico al español contemporáneo, pero mis abuelos no. Y me hablaban en esta lengua rara, porque tiene una base de castellano, pero con una cantidad de giros muy particulares. Estoy segura que durante una larga temporada de mi niñez pensé que todos los abuelos de la tierra hablaban así. Y como agravante todavía de la extrañeza, me daba cuenta que algunos campesinos decían palabras que usaban mis abuelos, concretamente, aiga, ancina, ande juistes, nadien. Imagínate de qué época de la vida estoy hablando, que en la esquina de la casa se paraba un indio vestido de manta con una burra y la ordeñaba y vendía su leche. Digo, yo no entiendo cómo me tomaba esa leche cruda. Yo creo que hoy me mandaría al hospital con una gastritis muy severa. Y yo recuerdo, como si fuera el día de hoy, esta imagen cinematográfica de una niñita con este hombre que decía, tómate esta leche que ansina te vas a engrandecer. Como son las mismas palabras que hubiera usado mi abuela. Entonces, todos estos prejuicios muy comunes hacia el habla de los indios, ay, mira, pues son indios, ¿no? Dicen ancina, dicen nadie.
Claro, a mí si un universitario me dice nadie ni dónde fuiste, pues sí se me alacian los rizos, pero no es el caso, porque ellos lo que tienen es haber conservado durante 500 años el español que trajeron los primeros pobladores a América y que de alguna manera en las zonas rurales se quedó congelado, mientras que el castellano evolucionó. El ladino es lo máximo, o sea, no lo digo por mi pertenencia comunitaria sefardí, sino por mi pertenencia comunitaria de la lengua española. Cualquier persona que hable el español no puede no sentir una loca pasión por esta lengua llena de diminutivos, por la infancia de tu lengua. Como siempre digo, no es la lengua de mi infancia, es la infancia de mi lengua. Y eso hace una diferencia muy importante, ¿no te parece? Tú decías, entra por tu oído, pero nunca sale por tu boca. ¿Con qué te comunicabas tú? ¿Con tus abuelos? Ay, no, pues yo les contestaba en español. ¿En español? Claro, como yo sabía hablar. ¿Y aprendiste a hablar búlgaro? Pues tristemente no, porque pues tuve pérdidas familiares muy tempranas. Mi padre murió cuando yo tenía 8 años. Eh, eh, Llegaron a México 3 de mis abuelos y a esa edad ya nada más quedaba una abuela que era la madre de mi mamá. Y pues dejó de ser una lengua, era una lengua un poco de sus secretos, ¿no? Pero yo estoy segura que la hubiera absorbido. Sin embargo, Josh, fíjate qué increíble. Yo estuve en Bulgaria por primera vez en el año 2006. Y bueno, uno de los temas que me parecen más fascinantes en la vida es el asunto del fenómeno de la memoria, de cómo funciona la memoria. Pues fíjate que estando en Bulgaria, hace cuenta que una pelotita le iba pegando a otra pelotita y a otra, y se me iban abriendo, recordaba más palabras de las que creía recordar, y llegué a tener, pues, ¿qué te diré? Un lenguaje de un niño de 2 o 3 años, frío, caliente, quiero, no quiero, a dónde, aquí. No hablo búlgaro, pero a veces cuando escucho hablar, pues a veces aíslas una palabra y otra y puedes deducir de qué están hablando, ¿no? Pero nada más que eso. Entonces la respuesta es que tristemente no, como me hubiera gustado. Amo las lenguas, pienso que cada lengua es como una llave maestra que abre, o sea, está dentada de cierta forma, entonces abre una puerta específica que te lleva a un camino, a una visión de mundo, a un sistema de creencias, de conocimiento único, ¿no? A mí lo que me gusta mucho de tu uso del ladino es que generalmente cuando nos encontramos con textos en ladino contemporáneo, siempre nos hablan de Sefarad, de esa España hace 500 años, desde la salida de Portugal, y tú logras dos cosas que me parecen sorprendentes. Una, traernos una memoria del siglo XX en ladino, ¿no? Cuando nos hablas de la migración, de cómo la abuela le habla a la nieta y las cosas que le dice, que además me parecen terribles, ¿no? Sí, son. Y estás creando un mundo contemporáneo a través de esta lengua. ¿Cómo lo logras? Porque huyes de esa España. Tú más bien... No sabes cuánto agradezco tu pregunta. No sabes cuánto le agradezco. Gracias por notarlo. Yo me doy cuenta que la mayor parte de los textos en judeo-español tienen dos temas recurrentes, que es la nostalgia a España y la pérdida de la lengua. Yo también hablo de ambas cosas, pero también creo que una lengua se puede usar para lo que tú quieras. No tiene por qué estar confinada al uso de ciertas nostalgias. Entonces, en el libro, por ejemplo, que yo, bueno, Tela de Cebolla es un libro en castellano, es un libro narrativo y tiene muchos fragmentos trenzados, digamos, con el judeo español. Y luego escribí Ancina,
tu poemario, ¿no? Ajá, ahí sí el riesgo, la apuesta en ese sentido, pues es mayor porque es un libro escrito de pe a pa en judeo-español. Y dirás, bueno, pero ¿para quién? ¿Para quién? Si tristemente ya casi no hay hablantes de judeo-español. ¿Para qué se escribe en una lengua que ya no tiene hablantes? Bueno, ahí la respuesta está mucho más vinculada con la naturaleza de la poesía. La poesía es un laboratorio, es un laboratorio de lenguaje. Y yo te aseguro que nadie soportaría leer una novela en judeo-español con su cercanía. A ver, un hablante de español me refiero. Pero en poesía pasa diferente. Allí se resolvió el asunto con un glosario que pasa hacia el final del libro y pues yo allí hablo de fractales, hablo de la letra B, hablo de un poema de amor y de desamor y de decepción. O sea, hablo de lo que me dé la gana. Y también tengo un poema muy triste, por cierto, muy breve, sobre la pérdida de la lengua. Porque es algo que me duele todos los días, de verdad me duele. Como nos debería de doler en México la pérdida de toda esta riqueza lingüística a la que no hemos volteado a ver, y no estoy hablando del náhuatl ni del maya, que son lenguas sanas, o el zapoteco, ¿no? Lenguas con hablantes, y ahora cada vez más con una literatura apoyada, pero pues son lenguas que se han ido muriendo, las otras, no estas tres de las que hablé, que ya no existen. Lenguas tonales, lenguas únicas. Es terrible, a mí me da muchísima tristeza. Yo creo que con lo que pasa con el judeo-español, déjame decirte que es muy polémico lo que te estoy diciendo porque mucha gente no está de acuerdo. Me han llamado pesimista, que no es verdad, que ahora hay un renacimiento de la lengua, que también el hebreo antes de la creación del Estado de Israel era una lengua que solamente tenía un empleo litúrgico y después resurgió, pero bueno, aquí la realidad es otra. Primero, porque no hay niños que la hablan, uno. Y dos, porque no hay una patria. Y hasta hace muy poco tampoco no había una academia. Ahora que se ha creado un brazo de la academia para el judeo español, bueno, tú sabes, pueblo chico, infierno grande, ahora los académicos se pelean, y, en fin, de todas maneras, no hay como hay, yo qué sé, el diccionario en inglés, el Oxford o el de la Real Academia, con todo lo polémico que puede ser, alguien que ha fijado una ortografía que... El mejor diccionario que yo conozco del judeo español es francés, ladino francés, pero no tiene la reversa, porque el señor se murió antes. Del francés al judeo español no hay un paso, sí. ¿No? Entonces, tampoco hay un criterio acabado, digamos, sobre la cuestión de la grafía, en fin, es todo un asunto, pero lo que sí hay, que es precioso, Josh, es, tú sabes, a veces los seres humanos olvidamos, pero las lenguas no olvidan. ¿Cómo es esto que las lenguas no olvidan? El castellano tenía en el siglo XV, y antes, desde luego, sonidos que se han perdido. Por ejemplo, decía mujer, no mujer, y casa, no casa. Y en ladino no hay casa, hay casa, y no hay ojos, hay hoyos. Entonces la lengua ha olvidado eso, pero allí está, allí está todavía, aunque esté en los libros rojos de la UNESCO como una de las lenguas ya en vías de extinción, allí está todavía pues un interés. Ahora sí, tengo que reconocer que ha habido un interés increíble que agradezco con el corazón. A ver, de dejar una memoria, hay instituciones, hay incluso
en UCLA en Los Ángeles se puede estudiar ladino, en la Universidad de Beersheba hay una división de estudios de judeo español, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero bueno, una lengua, ¿desde cuándo puede vivir por un decreto institucional o académico? Too late. Eso es lo que hemos hecho también en México. Hemos reaccionado tarde. Y me parece que hay un uso, es decir, cuando el hebreo se sostiene, digamos, esta milenia, porque se sostiene un milenio como un lenguaje litúrgico realmente, tiene un uso, ¿no? El yiddish, que es... También el ladino, ¿eh? También el ladino. ¿Cuál es el ladino? ¿Cuál es el uso del ladino? Porque... Bueno, es que tú, imagínate, mira, el edicto de expulsión, 31 de marzo de 1492, se hace la separación, los judíos que no quieren convertirse no se pueden quedar en España, tienen que abandonar la península con todo el dolor de su corazón. ¿Y a dónde van? A una dispersión geográfica y lingüística, ¿no? Ellos se llevan ese español. ¿Qué tiene de raro eso? Absolutamente nada, si ni siquiera saben hablar otra cosa. Se llevan la lengua que hablan. Pero aquí empieza la rareza, dos rarezas que son tremendas. Una, ese castellano se empieza como un camaleón a impregnar de giros lingüísticos de otras lenguas. Entonces, tiene palabras del turco, del francés, del italiano, del búlgaro, del croata, del griego. Y por otro lado, esta rareza que todavía yo no me acabo de explicar, es cómo puede ser que una lengua dispersa, sin una patria, haya podido vivir, es decir, en uso, 500 años. ¿Cómo? ¿Cuál es tu hipótesis? No la acabo de tener muy clara, pero pues yo nada más te quiero hacer ver qué pasa con nuestros migrantes que se van a Estados Unidos, que se llevan el español, no hablan inglés, pero luego tienen hijos y los hijos sí son bilingües, pero luego esos hijos tienen otros hijos. A veces ya ni siquiera o hablan así un español rarísimo o no hablan. Así es. Es una minoría la que ya después de 3 generaciones sigue hablando español bien. Tú imagínate que aquí estamos hablando de 32 veces una escala para abajo, 32 tátaras, nietas, siguieron con el judeo español vivo. Yo creo que era, mira, un viejito divino, decía que era un hilico de seda que nos mantiene injuntos. Un hilo de seda que nos mantiene juntos, supongo. Sí. ¿De qué se compone ese hilo? Juntos en esa dispersión, juntos en esa separación de España. Yo creo que la lengua es algo que une muchísimo a sus hablantes, más de lo que uno cree. O sea, por eso enseguida, cuando tú viajas y tienes oportunidad de hacer amigos, siempre lo harás pues con la gente con la que te puedes comunicar. No te vas a hacer amiga de un chino si no hablas chino, porque no tienen cómo, o sea, se pueden ver con ojos de cariño y no se puede complejizar una relación cuando no tienes una lengua en común. En fin, yo lo que sí sé es por qué, o creo saber, es por qué se fue muriendo el judeo español. La primera razón es tristísima. La primera razón es porque fue cremada. ¿Por la Santa Inquisición? No, en la Shoah. O sea, tú Los estás hablando hablantes de los crematorios de 1942, más o menos. Así es. Y no de 1492, que aparte no es un juego de números. A mí siempre me ha parecido... Sí, cierto, ¿eh? Hay una cosa ahí de sí, no lo había yo visto. Qué buena observación.
Sí, pues la mayoría de la gente que hablaba judeo-español eh, fue trasladada a campos de concentración y después a estos hornos crematorios, y con ellos se murió una buena parte de los hablantes de la lengua. Y la otra razón es que en la creación del Estado de Israel, pues muchas veces tú sabes que por hacerlo urgente se olvida lo importante. Y era tal la necesidad de tener una unión lingüística que se decretó el hebreo como lengua única. Y tristemente el ladino y el yiddish eh, no tuvieron un lugar en ese momento como lenguas oficiales, cooficiales con el hebreo, ¿no? Sí, como debería haber sido el árabe, por ejemplo, también. Totalmente. Pero bueno, pero el árabe es, ¿No? Digo, el árabe tiene otra historia y tiene otros bemoles y es otras una lengua diferencias, ¿no? viva, impresionante, Pero me parece que si habláramos importantísima. de estos rescates de memoria, pues el Estado de Israel no se explicaría sin estas confluencias, ¿no? Absolutamente, Y me parece, absolutamente. estoy un poco como en shock con esto que dices que fue cremado en 1942, porque es cierto. Pero además hay algo que rescatas muy bien en tu novela, que es que los judíos búlgaros, a diferencia de otros judíos sefaradíes, más o menos se salvaron, ¿no? Totalmente, totalmente. No, Cuéntanos un si no, poco aquí para yo no quienes no estaría están, conversando contigo, mi George, por supuesto. cuéntanos un poco cómo fue la experiencia de los judíos búlgaros para quienes nos están acompañando. Mira, la diferencia de ser judío en Bulgaria y de ser judío en prácticamente cualquier otro país europeo es abismal. Los judíos, para empezar, no vivían en guetos, estaban mucho más integrados a la sociedad. Un escritor nunca hubiera sido señalado como un escritor judío, era un escritor búlgaro, si era judío aparte o no era judío aparte, ok. Eh, no, a ver, no es tan romántico como luego lo cuenta la historia. O sea, claro que hubo antisemitismo también, eh, pero hubo una resistencia del pueblo búlgaro por proteger a sus judíos. Eh, y fíjate que mientras yo estaba investigando cosas para escribir Tela de Cebolla, pues llegó como un regalo duro de asimilar, pero un regalo al fin, una historia sobre mi padre. Digo que es un regalo porque tengo tan poca información sobre él que tener cualquier información, por triste que sea, lo agradezco. Y esta historia era que él a sus 20 y pocos años lo subieron a un tren que iba a ir a Polonia. A un tren de exterminio. Sí, él no sabía. Eh, y ¿cómo se dice? Uy, se me fue ahorita la palabra. Es como el obispo de la Iglesia Ortodoxa de Bulgaria, Krill, se tendió sobre las vías del tren y dijo, si el tren arranca, tiene que ser sobre mi cabeza. Y en Tela de Cebolla yo digo, y de ese tren bajó mi padre enfundado en su abrigo de invierno. Uy, no, me pone muy triste. Tú te vives como sobreviviente del holocausto, es decir, hay esta Mm. narrativa, ¿no? De las segundas generaciones, sobre todo en el mundo ashkenazí. Eh, ¿Cómo es tu experiencia? Porque hablas de la Shoah y hablas, ¿no? Del exilio de los judíos búlgaros, pero en tu experiencia, en tu piel, ¿cómo te narras? No, yo soy mexicana, yo nací en la generación de estos baby boomers, ¿no? Este, y bueno, salvo los accidentes, digamos, particulares de mi historia familiar, de esas muertes tan fuera de tiempo y tal, pues no, como le dije a una amiga ahora en la pandemia, es que no, hemos sido una generación muy privilegiada, no hemos pasado por guerras,
no nos han expulsado de nuestro país, no nos han señalado por nuestro color, por nuestra religión, por nuestras creencias. Y pues sí, ahora la pandemia va a dividir en un antes y después eso, ¿no? Pero bueno, no me quiero desviar tanto. Tú me preguntas si me vivo como una sobreviviente. No, yo sé que si la historia se hubiera dado de otra forma no hubiera nacido. Y también sé que hay una parte de toda esa migración de la que yo formo parte, que lejos de ser un asunto que lamentar, es algo que me ha enriquecido muchísimo. Formo parte de una diversidad maravillosa. Que además está en todo tu quehacer literario y todo tu quehacer periodístico, se notan como estos múltiples hilos de esta tela, ¿no? Cuando tú marcas el prólogo de tu novela y hablas de qué es una tela y cómo se forma, es muy visible estos hilos conductores, y además son largos hilos conductores. Y sí, te acepto lo que dices. De hecho, mi primer libro de poesía, o mis primeros 2 libros de poesía, digamos, estaban muy centrados en la mujer y el exilio, pero luego me cansé de que como si no me interesara hablar de otras cosas. Y sí me he diversificado, creo. Ahora va a salir un libro mío que está ya por salir, que se llama La muerte de la lengua inglesa. me urge. No tiene nada que ver con el tema del que estamos hablando. ¿Qué te interesa ahora? ¿Cuáles son los nuevos frutos de esta generación privilegiada que no tuvo que pasar por exilios, que no tuvo que pasar por discriminaciones? ¿Qué me interesa? ¿Qué me interesa como qué? Como escritora, como habitante del mundo. Quisiera tener un Pues, mundo sí, es menos decir, no nos hostil. podemos salir de nuestro, o sea, quienes nos dedicamos a la creación no nos podemos salir de nosotras mismas. Yo creo que nuestra alma permea y permea y permea lo que hacemos. ¿Qué te interesa a ti? Miremos con, es decir, podrás ponerte en el rol de poeta, de periodista, de lo que tú quieras, pero tus intereses van a permear en lo que haces, me parece. Sí, nada más que no sé cómo responder justamente a esta pregunta tuya. Tal vez porque vengo de una familia de migrantes, me interesa el desplazamiento y también me interesa el desplazamiento temático y estilístico. Cuéntanos un poco más de eso, porque Sí, porque, o sea, a veces la crítica literaria privilegia el que un autor se haya mantenido en una sola voz durante toda su vida, ¿no? Eh, pues yo he hecho todo lo contrario. Me gusta, me aburre de hacer siempre lo mismo. Eh, y he tenido, por ejemplo, tengo un libro de poesía experimental que se llama Negro Marfil, que es una joya y además ha sido traducido y... no parece nada a mis otros libros. Y ese libro fue un maestro para mí, de verdad, porque aprendí, no estoy hablando que sea bueno o malo el libro, sino lo importante que fue hacerlo y entender cómo uno puede proceder creativamente de muchas formas. Yo ya lo había leído, pero lo había leído mal y volví a leer en esa época previa a la escritura de Negro Marfil un ensayo maravilloso de Gilles Deleuze y Guattari que se llama Rizoma. Y el rizoma eh, es una raíz horizontal que en vez de crecer hacia abajo de la tierra, crece así. Okay. Y en este ensayo, que es complejo, yo me conecté mucho con esta especie de propuesta de estos 2 autores acerca de cómo el conocimiento
está muy anclado en esta idea tan occidental de raíz, tronco, ramas, flores, frutos. Que en realidad había otra forma de crecimiento que no era vertical. A tal grado eran sus intentos de ejemplificar en este ensayo, que te digo, es un ensayo filosófico complejo, que recuerdo que mencionaban a una ciudad rizomática. ¿Cómo se llama ciudad rizomática? Ciudad rizomática. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Pues ellos ponían a Ámsterdam, una ciudad que le ganó terreno al mar, unida por puentes, por fragmentitos de agua que va creciendo así. Y bueno, se me quedó tanto. Y ese poema es un poema que de alguna manera intenta ser un poema rizomático. No es narrativo, no te va contando algo en concreto, pero va creciendo así. Y pues eso me enseñó algo padrísimo para mí, pues, ¿no? Luego de ese libro pasé a una cosa absolutamente contraria, que fue un libro que se llama El que nada, que es minimalista, apenas tiene palabras, tiene más silencio que palabras. Eso, pasé al minimalismo de ese cierto barroco que venía de Negro Marfil. Y pienso seguirme mudando, porque no soporto quedarme en lo mismo, porque me aburro, porque también así como he escrito poesía y ahora pues escribí algo que no sé si es novela, pero digamos que es novela, y luego he hecho poemas visuales y he metido el cuerpo también, porque tú sabes que un escritor Si no te pasa por el cuerpo el texto, no te pasa. ¿Cómo? Que si no te pasa por el cuerpo el texto, no te pasa. No, pero aquí el cuerpo lo estoy metiendo de verdad. Cuando te digo de los poemas visuales es ensuciarte las manos realmente, usar tintas, coser algo, realmente meter más el cuerpo, porque el otro, claro, pero eso siempre es dentro de una abstracción, porque estás sentada en tu escritorio mientras te pasan todas las películas que quieras. Pero uno está fijo, está solo, está, ¿no? Y este otro movimiento que te obliga la poesía visual, pues sí te implica más lo que hace, por ejemplo, un pintor. ¿Tú te has fijado, los pintores o los artistas plásticos, ellos pueden trabajar con música? Nosotros a poco pues, trabajo, yo nunca puedo poner música, no, qué horror, se me va la cabeza con la música. Bueno, yo tengo otra estrategia. Menos, porque la poesía tiene su propia música, si yo le pongo una externa, no puedo. Bueno, a lo mejor hay quienes sí pueden, ¿eh? Yo estoy hablando por mí nada más. ¿A qué edad te diste cuenta, Miriam, que eres una narradora y creadora de universos? Porque haces las dos cosas. Es que no sé si soy una creadora de universos. Es mucho decir para uno mismo, querida Shosh. Pero mira, yo no fui una escritora muy precoz. Empecé a escribir, pues yo creo que más bien en la prepa. Y yo creo que además de una manera muy inconsciente, es decir, con muy poca voluntad o conciencia de que estaba, simplemente me gustaban las palabras y alguna vez escribí algo, se lo leía a una amiga y me dijo quién lo escribió. Yo dije, así que tengo un poder. Y yo creo que esa escena de tengo un poder fue un banderazo de salida en el que tardé muchos años en salir y en salir del closet, porque bueno, yo no, hasta la fecha, yo jamás digo, soy poeta, pues escribo versitos ahí, ser poeta, pues eso no me corresponde a mí decirlo. Pero sí fui tardía.
Mi primer libro lo publiqué como a mis 28, 29 años. Y mi primer libro narrativo lo publiqué a mis 57. Tu primer libro narrativo a los 57. Que escuchen los sinvergüenzas. Cuando estaba yo ideando este espacio, yo decía, ya estoy harta de la gente que le pegó a la vida a los 25, ¿no? Habemos algunos que nos tardamos un poquito más y que además cambiamos 7 veces de barco, ¿no? O sea, en el camino nos encontramos que hay distintos caminos para llegar y esto es... Ahora, pero espérate, déjame decirte una cosa. Yo tenía a los 57 muchos años de dedicarme a escribir. Y yo que he sido una dispersa de vergüenza, en lo único en lo que he sido realmente constante es en la escritura. Y para ese entonces yo ya tenía muchos años escribiendo. Y yo siempre dije que nunca iba a escribir una novela, porque no porque no me interesara la novela, sino porque no me sentía de veras capaz. Y fue a través de ese primer viaje que hice a Bulgaria que al volver en mi mesa de trabajo se me iban imponiendo querer decir las cosas de una manera y yo quería jalarlas a la otra. Y bueno, hasta que cedí, digamos. Y se fue haciendo, pues sí, de pronto a los 57 años, ¿sabes en qué me convertí? En una escritora muy jovencita, porque era mi primer libro de narrativa. Y en ese sentido tenía una virginidad increíble. Ahora estoy escribiendo una especie de díptico de tela de cebolla que me está haciendo sufrir, me está costando creo que más que el primero. Porque además el primero ha tenido muy buena estrella, es un libro que ha viajado solo, que tristemente también, Tristemente, ¿en qué sentido? En que pobre poesía, la poesía, como tiene mucho menos interés de parte de los editores, de los lectores, etcétera, siempre llega a un universo, digamos, es hondo, pero mucho más breve, ¿no? Mucho más pequeño. La narrativa sí tiene otro alcance, pero a mí no me importa, yo voy a seguir escribiendo poesía, por supuesto. Ya parece que me voy a dedicar a escribir lo que tenga más lectores, ¿no? Pues eso que lo hagan los que hacen bestsellers, ¿no? Físicamente te voy a regalar una imagen, no sé si te acuerdas, que fue la FIL del 2013. Y fue una FIL donde hubo una sobreexposición de prosa y de grandes narradores y no sé qué. Y además fue una FIL de rockstars, o sea, vino David Grossman y vino Vargas Llosa. Ajá. Y tú hiciste un círculo de poesía y reflexión en la parte de arriba, en los cuartitos de arriba de la FIL. Y me acuerdo que estaba abarrotado. Y hablabas mucho de eso, de la sobrevivencia de la poesía, ¿no? Espérame, yo estaba leyendo poesía. Hasta arriba en uno de los cuartitos. Sí, no, ubico perfecto, pero es que eso fue hace no tanto, Shosh. Pues fue en el 2013, yo me acuerdo porque tuve unas otras experiencias en esa FIL. ¿O fue en el 2000? Pues no fue cuando la feria del libro se dedicó a Israel. No, sí, no, es mucho más reciente que el 13, según yo, ¿eh? Bueno, lo tendremos que revisar, pero me acuerdo mucho físicamente cómo se ve esto, ¿no? Como que los lectores de prosa es como una puerta mucho más grande, ¿no? Sí, claro, ese saloncito que tú dices que es encantador, adentro de la FIL, que ojalá vuelva a existir, es un lugar pequeño. De hecho, para asistir como público te tienes que anotar porque cabe poca gente. Y es como un barecito, hasta te dan un tequilita y así. Sí, claro, eso es para los poetas. Para los poetas borrachos y fuera de cotorreo, es claro, es lo que tú dices. Ahí es una puerta más estrecha, pero más honda también. Yo, Dios mío. Muy divertida. Y lo que me ha enseñado la poesía
La poesía me ha enseñado, antes que nada, a escuchar el lenguaje. Yo como lectora te puedo decir que aunque tengas algo interesante que contar, si me lo cuentas sorda, yo no aguanto. Y si tú te fijas en los grandes escritores de nuestra lengua, todos tienen una afinación extraordinaria. Tú lee, te guste o no te guste 100 años de soledad, pero léela. Vas a ver qué perfecta es en su pauta musical. Lee un cuento de Borges, lee... Yo por eso alguna vez hice un taller que se llamaba La pauta musical en un texto literario, porque no todo es la estructura y no todo es la coherencia y la verosimilitud. Es que es muy complicada la escritura, también es todo eso. Con que le falle uno de esos elementos, ya se jodió la Francia. ¿Cómo hacemos para que la gente se atreva a ir? Es como este hoyo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Meterse en la puertita de la poesía. ¿Cuál sería tu invitación a quien no se ha atrevido? Quien dice, no, eso es para gente que quién sabe qué, Yo ¿no? creo que es una cosa que tiene que ver bueno, primero con cierta inclinación natural, o sea, hay gente que le gusta más pintar, ¿no? Hay que también respetar todo eso. Pero tristemente, eh, la falta de aficionados a leer poesía tiene que ver con nuestra niñez, con nuestra educación. Tú sabes que ahorita yo en la pandemia eh, entré o sea, me leí el Quijote, que lo había mal leído de una manera, o sea, no lo había leído. No me enteré de nada. Y ahorita ya lo terminamos, que fue una maravilla absoluta, imagínate, para mí que amo el ladino, pues increíble. Eh, y ahorita estoy leyendo La Celestina, también en este mismo seminario. Que es complejísima, pues es una obra escrita en 1490 y algo, o sea, lleno de esas figuras retóricas que se llaman hipérbaton, donde la construcción de una frase está modificada y a veces el verbo está hasta el final, en fin, todas esas cosas muy, muy también del barroco, ¿no? Ok. ¿Cómo te explicas que mi hija, cuando me vio con el libro, me dijo, lo odio, me lo dejaron leer en la secundaria? Le digo, es para asesinar a tu maestra, para matarla, para hacer que odies la literatura, porque no tienes la perspectiva del tiempo vivido como ser humano para entender de qué va. O sea, el chismecito de que la Celestina es una alcahueta y de que en realidad Calisto y Melibea querían y ella en medio, y da lo mismo. No hay forma que una escuincle de secundaria pueda disfrutar realmente de eso. Entonces ahí empiezan los problemas. A cada edad lo que es de esa edad. Y no le voy a dar a leer a Gorostiza a un niño de primaria, porque lo va a odiar. Pero hay tantos juegos y tantos malabares con las palabras que son tan fascinantes. Y tú puedes seducir a un niño con eso, jugando nada más con las palabras, no haciéndote el culto tampoco. Y luego poco a poco vas entrando a una cosa maravillosa, esa Alicia del otro lado del espejo que tú dices, y créeme que en la poesía hay ese otro lado del espejo. Qué maravilla, Miriam. Hablas de dos términos que me llaman la atención. Uno es la inocencia. Hablas mucho de la niñez y de los primeros años, ¿no? Y el otro es el poder. ¿Qué es para ti el poder y qué es para ti la inocencia? Oh, y ahora sí me pusiste un 4, querida. No, es un 4. Lo que pasa es que disfruto Para mí contigo la que inocencia... voy buscándote en estos hilos que nos vas presentando. Ay, mira, ahora tengo una nieta que tiene 2 años
Yo no sé qué tiene esa escuincla, que bueno, para empezar me muestra a estas alturas de mi vida algo que yo no conocía, que es el amor más puro que he sentido. Porque con un hijo es otro rollo, porque tú eres responsable, los tienes que educar. No, aquí es puro dar amor y recibir amor y ya, punto final. Esto, y la escuinclita sabe algo que me impresiona mucho, porque ni su mamá, ni su papá, ni yo, ni nadie nos hemos sentado a realmente enseñárselos. A enseñárselo, está muy chica, o sea, ¿cómo le vas a pedir a un niño de 2 años eso? Que es como hacer niños freaks. Pero ella por sí misma sabe distinguir la A, la C, la F. Es algo muy abstracto y tiene 2 añitos, recién cumplidos. Pero ese conocimiento de ella está hecho desde un lado de una total inocencia. Ella no sabe ni que ese es un camino que la va a llevar después a leer y que la lectura le va a abrir un mundo y que de esos mundos se replican de 1000 maneras a lo largo de tu vida. Nada. Ella juega y sabe que así como esto es un teléfono, ese trazo es el de una A y ella te dice A. La inocencia tiene algo que ver con la infancia, tiene que ver con el no saber. Ay, que es tan bonito ese no saber. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, decía San Juan de la Cruz. El poder. Bueno, es que cuando dices del poder, lo que pienso es en la asquerosa clase política. Estoy hablando más de este poder cuando te das cuenta que tienes un superpoder, cuando le compartes tu texto a tu amiga. Te dice, pero ¿quién lo escribió? De ese poder quiero hablar. El otro es rancio, el otro nos aburre, el otro es un mundo que ya se acabó. No, lamentablemente no se ha acabado. Ojalá de tus bocas al cielo. Es mucho más interesante. Mira, yo creo que a lo largo de tu vida vas encontrando tus diferentes poderes. Y muchas veces tienes que tener pues la sensibilidad, el apoyo, la constancia para no darles la cara y no traicionarlos. Muchas veces, y tristemente también hay, yo creo que mucha gente que tiene un poder que no puede desarrollar porque pertenece a una familia que no tiene los medios y su principal lealtad es es su sobrevivencia, ¿no? Fíjate, tú sabes que la primera novelista conocida en la historia de la literatura es una mujer, no un hombre, es una mujer y se llama Murasaki Shikibu y ella era de la realeza japonesa. Qué curioso, ¿no? Alguien que tenía resuelto, digamos, otras cosas. Eso no quiere decir, a ver, porque luego toda la gente se va con los blancos y negros. Claro que hay escritores que vienen de extracciones humildes, pero fíjate, qué meritorio para ellos, ¿no? Porque allí sí es, pues muchas veces ir a contracorriente. Se necesita allí el doble de fuerza. Cuando has nacido en una familia que tiene una biblioteca en casa, que te va a apoyar, que le va a interesar, que te eduques, pues ahí ya tienes ganado el 80%. Y aún así, tú le puedes dar la espalda. Porque somos seres complejos y también nos autosaboteamos o nos han cuidado tanto que nos echaron a perder. También si te fijas una planta, es más factible que viva con falta de agua que cuando la ahogas.
ya no florece. Qué importante con nuestros hijos eso, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia, Miriam? ¿Tuviste estas bibliotecas o más bien fuiste de las primeras de la casa en tener estas intenciones? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la presencia del arte y la cultura en tu casa, en tu hogar? Yo soy hija de una cantante de ópera. Mi madre era contralto. En mi casa no había tanta literatura, pero había música. Siempre ha habido en todas mis casas, menos ahora que soy damnificada del temblor y vivo temporalmente en un paréntesis, pues de eso, temporal, en un paréntesis que aquí no cabe el piano y no tengo piano, pero sí, y mi piano existe, está en una bodega. Siempre desde que nací he tenido piano, he tenido música y yo, bueno, mi madre era una mujer con un interesante grado de sofisticación, era lectora. El otro día me acordé que el libro estaba en su buró cuando ella murió. Era un libro de Heinrich Boll, Retrato de mujer con sombrero. Pero me vino así, ¡pah! Se me había olvidado. ¿Y dónde está ese libro? ¿Quién sabe? Y pensé, tengo que leer ese libro, no lo he leído. Sí, vengo de un lugar eh, a donde la educación era importante, sí, cómo no. Mi Bueno, mamá, yo fui muy rebelde, fui una estudiante malísima, fui un desmadre, entonces mi mamá, cuando no me iba bien en la escuela, sí me acuerdo que me decía, vas a estudiar como si de eso dependiera tu vida. Y bueno, así me asustaba, ¿no? Fíjate que yo a la vejez viruelas me di cuenta muy tarde, George, que tengo un síndrome que se llama de déficit de atención. Bastante controladito, he aprendido a vivir con él siempre, nunca me he medicado ni nada, pero lo padezco enormemente. Entonces yo creo, ahora pienso que me costaba mucho trabajo pasar ciertas materias, estudiar, porque yo me distraía muy fácil, me aterraban los exámenes, entonces aunque supiera algo, me las ingeniaba para olvidarlo a la hora de la hora. No fui buena estudiante. Y yo la preocupaba, porque mi madre fue como muy moñotes, ella era como la estudiante, ¿no? Pero bueno, uno puede vivir de muchas maneras. Eso es también una enseñanza maravillosa. Y, y también, bueno, mi madre murió sin enterarse que yo me iba a dedicar a la escritura, pero bueno, creo que estaría complacida de eso. De cómo están los hilos tejidos, ¿no? Y no sabemos, tu nieta a los 2 años identificando la grafía de la A, pues también es claro donde yo sí creo que hay estos como, hay dos polos, ¿no? La de las cadenas y los linajes. Y es distinto. Y incluso hay una frase que a mí me gusta mucho en uno de tus textos que dice, soy un eslabón abierto. Todavía no estoy cerrada, pero es parte, ¿no? De esta cadencia y de esta presencia. Y a mí me conmueve mucho cómo está presente en tu quehacer, como artista, como persona. Dime, ¿cuál es esa diferencia? No sé si me gusta cómo la has fraseado. Pues me parece que la cadena es lo pesado, lo cerrado, Ya. lo que obligaría a, ¿no? Que el universo se cierra. Y no es posible, Y lo que se espera de ti y que también, no es ¿no? posible nada distinto. Y el linaje es, pues tenemos toda esta herencia, pero ¿qué estamos creando? Y es esta idea del eslabón abierto que tú manejas una y otra vez, y que me lo encuentro en tus narrativas. Y yo creo que eso son lo distinto, ¿no? La cadena pesada que te hunde, que te predestina, y no hay un destino distinto posible, versus el linaje que se va tejiendo, pero... Fíjate, uno de los valores tan importantes en el judaísmo, que eso me gusta mucho, hay otras cosas que me gustan menos, pero me gusta mucho, es el libre albedrío.
¿Qué es para ti el libre albedrío, querida Miriam? Todo lo contrario a lo que acabas de describir de la cadena. Es la posibilidad de abrirla. Pues yo me quiero quedar con esa posibilidad en esta conversación porque yo ya te dije que contigo puedo conversar 2 minutos. ¡Ay, sí! Y eso que no hemos hablado de nuestros chinos. Y no hemos hablado de nuestros chinos increíbles. Los chinos. Que he de confesar que yo cuando veía la melena, aparte antes lo usabas un poco más pelirrojo, ¿no? Usabas un poco más rojo tus chinos y veía tu melena y yo decía, ¡wow! Ahí está mi... Pelirrojo no, pelirrojo no. No tan pelirrojo, pero tenías como, no sé. Sí, puede ser. ¿No? Me llamaba mucho la atención, decía, ¡wow! ¡Qué buena mata trae esta mujer! No, pero ve la tuya ahora, mujer. Ya, ¿cuánto me falta para que me crezca como a ti? Como 3 años. Pues como la pandemia, cuando empezó. ¡Ay, no le hagas! Bien cortito. Es que el pelo chino crece, pero no crece, ¿no? O sea, se enrosca tanto. Querida Miriam, se me va el tiempo como agua entre los dedos. Yo quiero agradecerte muchísimo esta conversación que me abre a muchas otras más conversaciones que buscaré tener contigo y que esperaré poderlas compartir en público y si no, pues en lo privado las disfrutaré para mí solita. Oye, qué impresión, que me has hecho olvidar que estamos en un Zoom, que no me gustan mucho. Me has hecho olvidar realmente. Te lo agradezco muchísimo. O sea, hay un conecte padrísimo, muy fuerte, algo que nos precede, creo. Yo también lo creo así. Unidas por nuestros chinos. Así es, dice mi hijo que si mis chinos no son antenitas que me conectan con quién sabe qué idea. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y pues me resta desearte que tengas un año bueno y dulce. Este programa se va a transmitir a la entrada del 5781, según la cuenta hebrea. Y ha sido un año bien rudo para muchos, el 5780. Entonces, agradecerte que ayudes a cerrar este año conmigo, ¿no? Con una manzana con mucha miel. Con mucha miel y que los caminos de todos sean de leche y miel, ¿no? Y sabes cómo se dice en ladino, me encanta, añada, buena y clara. Ay, sobre todo clara. Clara. Que el mundo tenga una añada buena y clara. Pues comparto tu deseo para todos los que nos escuchan, para la gente que ama y la gente que apenas va a descubrir el amor. Y para el mundo, para que el mundo se mejore un poco. Pues sí. Pues Miriam, muchas gracias por este espacio, por esta larga conversación de letras. Gracias a ti, corazón. De espacio. Muchas gracias a toda la gente de Radio 13 Digital que semana tras semana hace su magia para que estas transmisiones lleguen cada vez a más personas. Y a quienes escuchan Sinvergüenza, que nos comparten y nos critican y nos hablan, también muchísimas gracias. Gracias, Miriam. Yo soy Shoshana Turquía y esto fue Sinvergüenza. Shana Tova. Shana Tova.